Jesucristo. Amén, aleluya. Y bueno, pedimos a Dios, estamos orando desde hace un tiempo para que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Un día tan especial, Día de las Madres. Somos una bendición, ¿a poco no? Una bendición que el Señor nos hizo mujeres. Es un don especial que nos dio Dios. Entonces yo les voy a pedir por favor que se levanten, que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hubo un varón de Ramataim, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Aleluya. Padre, en este momento, Señor, aquí estamos, Padre. Señor, leyendo tu palabra, Padre, dándote también a ti la gloria y la honra por este día tan especial, Padre, a todas las que nos has hecho, Madre, y a las que vienen, Señor, en camino de tener esa bendición, Padre, y todos los que estamos aquí derraman tu gracia sobre nuestras vidas, Padre. En este momento, Padre, yo declaro cielos abiertos, Padre, y desato bendición en este lugar, Padre. Vengo también, Padre Santo, limpiando los aires en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre. Que sea tu palabra fluyendo, Padre, que seas tú usándome como, oh Padre Santo, vaso de honra para ti, Padre. Que no sea palabra mía, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. El tema de esta enseñanza se llama la mujer como instrumento de Dios. Somos un instrumento de Dios. Amén. Cuando se celebra el Día de la Madre, siempre viene a nuestra mente el libro de Proverbios. Incluso el hermano, como el Señor le puso a hablar de Proverbios, de un versículo hace unos momentos. Y habla de la mujer virtuosa. Buscando en el idioma hebreo, virtuosa se describe como una mujer hacendosa, una mujer que sus manos nunca están detenidas, siempre está dando. Esto significa una mujer llena de virtudes. Dentro de esas virtudes podemos describir una mujer valiente, una mujer robusta, fuerte, llena de riquezas, una mujer esforzada. O sea, mujer esforzada es que no nada más da hasta donde puede, sino que siempre da un extra más, porque Dios nos da fuerza siempre cuando nosotros le pedimos. Es una mujer guerrera. En la palabra siempre habla de guerreros, ¿verdad? Somos guerreros de Dios. Una mujer capaz, una mujer vigorosa. Y dice en 31:10 en Proverbios, porque dice que su valor sobrepasa mucho, grandemente más que de las piedras preciosas. Imagínense, para Dios somos más bellas que las piedras preciosas. ¿Han visto los rubíes, los diamantes? Qué preciosos son, cómo brillan. Bueno, eso se queda opaco ante lo que nosotros somos. Simplemente tenemos que creerlo y tenemos que pulirnos como mujer en las manos del alfarero para que nosotros brillemos en la gracia de Dios. Amén. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo a la voluntad de Dios
y a los principios de Dios, porque hay principios. Él nos enseña cómo nosotros debemos caminar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo está en la palabra. Él nos enseña cómo nosotros tenemos que irnos formando. Entonces una mujer tiene bien definido quién es ella delante de Dios y dedica su vida a Él. Entonces ella se convierte en una bendición para toda la gente que la rodea, la familia, los amigos, la sociedad, en la iglesia. Es una bendición. Entonces las mujeres después de Jesucristo somos lo más bello que hay en la tierra, ¿sí o no? Aleluya. Somos bellas, muy bellas. Y la Biblia nos habla de madres como Sara, la mamá de Sansón, Ana, Elizabeth y María. Todas ellas confiaron en Dios. Pero también hay madres impías, como Jezabel. Madres que venden a sus hijos para el pecado, y tristemente lo vemos mucho en estos días, que están muy lejos de las manos de Dios. Mujeres que abortan, madres que maltratan a los hijos, que les gritan, que les pegan. Hay muchos bebés el día de hoy que nacen sin saber incluso quién es, de manera ilegítima, ¿sí? Muchos divorcios existen el día de hoy, tristemente, y muchos han perdido la importancia de lo que es una mujer. Por medio de la mujer, la raza se perpetúa. Nosotros somos la que engendramos hijos. Si no hubiera mujeres, ¿qué pasaría? Ya no hay. Dios nos ha usado para dar vida. Él es el que da vida, sí, pero nosotros damos vida, pero a través de Él. Es por su gracia, es una bendición. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no solamente es tener hijos, no nada más es tenerlos, sino que la importancia estriba en cómo vamos a criar esos hijos, cómo los vamos a enseñar, cómo los vamos a guiar, cómo los vamos a influenciar para que ellos sean mujeres y hombres de Dios. Entonces, miren, el apóstol Pablo en Timoteo, le dice a Timoteo que la mujer salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación. O sea, vas a recibir salvación, pero siempre hay un pero. O sea, pero tiene que tener fe, tiene que tener amor y santificarse con modestia, dice. Las mujeres deben de criar a sus hijos bajo una influencia espiritual, no nada más es darles de comer, no. Aleluya. Hay que darles el pan de vida, la palabra. Esa es la meta que tenemos como mujeres ante Dios, una misión salvadora que debemos cumplir, criar hijos temerosos de Dios. El estándar de Dios no ha cambiado, ese es el estándar de Dios. Pero ¿qué ha pasado a través de las generaciones? El enemigo, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, ha ido influenciando de tal manera a través de los años que la mujer ya no sabe quién es en los estándares de Dios. Miren, la moda ha cambiado. Ahora se habla mucho de la moda unisex. Tú ves a una persona de espalda, luego ya no sabes si es hombre o si es mujer. La mujer, influenciada por las noticias, por la televisión, por todo lo que el mal hace, empezó a buscar, según ella, independencia. Entonces vino el famoso feminismo. Entonces ellas decían que necesitaban tener una expresión diferente, una liberación femenina que está muy lejos de ser liberación. Más bien, así la mujer tuvo esclavitud, porque cayó como esclava en el mundo, a lo que el mundo desea. Y eso es muy lejos de lo que la mujer debe de ser delante de Dios. La mujer está diseñada para tener un hogar, para tener un esposo,
tiene una responsabilidad grande ante el Señor de ser madre. Por eso determinará el futuro de los hijos. Las mujeres tenemos un bello don, como yo les decía, que nos ha dado Dios también, que somos multifacéticas. Podemos realizar muchas tareas a la vez. Somos muy inteligentes, pero tenemos que saber enfocar nuestra mente. Si no nos enfocamos nuestra mente, entonces definitivamente erramos, o sea que no damos al blanco, nos extraviamos en lo que el Señor quiere de cada una de nosotras. Pero en cuanto a la Biblia, de cómo ser una madre, nos dirige a Ana. Su nombre habla de su belleza, significa gracia, y de hecho ella es el emblema de gracia y feminidad. Ella se volvió una madre por la fe. A ella, en los principios de la historia que vamos a ver, ella no podía tener hijos. Amén. Era estéril. Pero gracias a su fe a Dios, ella se convierte en una madre de uno de los hombres que marcó la historia en esta tierra. Y conforme nosotros vamos a ir viendo el relato de Samuel, vamos a observar las virtudes de una mujer virtuosa. ¡Aleluya! ¿Sí? La historia nos lleva al pueblo de Israel. En esa época donde ella vivió, había una decadencia. Estaba concluyendo el periodo de jueces y la nación de Israel estaba muy débil, había decaído. Dice que una de lo que nos platica aquí, dice que Elí era juez y sacerdote de Israel y estaban sufriendo mucha opresión de los filisteos. Es muy importante que nosotros estudiemos la historia porque nos enriquece y vamos conociendo cómo es nuestro caminar espiritual en Dios. Entonces, aquí nos dice que la nación estaba débil en esos tiempos. El sacerdocio era corrupto, el país estaba dividido y estaban en una necesidad de un líder. La nación necesitaba un líder. Para esto, para que haya un buen líder, el Señor, Dios, necesitaba una gran mujer. Porque para ver un gran líder necesita también venir atrás de él, adelante de él, una gran mujer. ¿Para qué? Para que moldeara el hombre que Dios iba a usar para el pueblo de Israel. Y Samuel fue uno de estos grandes hombres que ha existido en la tierra. Él se dejó usar por Dios. Pero vamos a ver cómo fue vital la vida de esta mujer, lo que ella hizo y lo que le dio a la nación y al mundo. El legado más grande que una mujer le puede dar a sus hijos, el temor a Dios. Eso es lo que más tú le puedes dar. Tú puedes trabajar mucho, dejarle dinero, dejarle una casa, pero eso no es nada. Lo que tú le vas a dar que verdaderamente le va a servir en su futuro es el temor a Dios, porque va a ser un hombre y una mujer firmes en los caminos del Señor. Aleluya. Entonces estábamos hablando de lo que es una mujer virtuosa y Ana cubría esos requisitos. Ella fue una mujer correcta, respetuosa ante su esposo. Tuvo una relación también correcta ante Dios y tuvo una relación correcta en el hogar, y ahorita vamos a ver cómo fue. Este es un perfil, hermanas, que necesitamos nosotras tener también, y vamos a ir viendo conforme a la escritura cómo ella hizo. En el capítulo 1 que acabamos de leer, versículo 1, nos habla de un varón. ¿Cómo se llamaba él? Elcana. Elcana dice que tenía dos mujeres, ¿sí? El nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, dice el versículo 3, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí, ya dijimos que es el sumo sacerdote, él es el que estaba a cargo de la nación en ese tiempo. Ofni y Fines eran sus hijos, eran sacerdotes de Jehová. Pero vamos a ver primeramente el Cana. El Cana ya dijimos que es el marido de Ana. Y el Cana quiere decir Dios ha creado. Vuelvo a repetir, el Cana quiere decir Dios ha creado. La vez anterior que por gracia de Dios prediqué aquí la palabra, hablé de lo importante que es el nombre para el Señor, ¿se acuerdan? El nombre para Dios tiene un gran significado. Si ustedes ven a través de la historia, Él cambiaba el nombre a los varones que Él usó. Jesús mismo a sus apóstoles les cambiaba el nombre, porque el nombre tiene un gran significado. Entonces, el Cana quiere decir Dios ha creado. El Cana fue miembro de la tribu de Leví. La Biblia nos cuenta que los levitas eran consagrados a Dios por medio de Moisés. Ellos eran los que movían el tabernáculo, y cuando luego fueron al templo de Jerusalén, ellos eran los encargados. En el libro de Números 3:12 vemos: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Ustedes saben quiénes son los primogénitos? El primer hijo de cada familia. Esos son los primogénitos. Cuando el pueblo de Israel, cuando llegó Moisés y los sacó de Egipto, ¿sí saben la historia? Cuando él le dijo al faraón, Moisés le dijo: tenemos que sacar a mi pueblo, me tienes que dejar salir. ¿Y qué decía el faraón? No. ¿Y cuántas plagas hubo? ¿Sí? Hubo muchas plagas, hasta que entonces el pueblo lo tuvo que libertar el faraón, y cruzaron el mar rojo. Dios abrió el mar rojo. Imagínense, ¿nos podemos imaginar eso? Ellos tuvieron la virtud de ver lo que Dios hace a los ojos, a los ojos. Nosotros ahorita lo vemos espiritualmente, ahorita nosotros creemos por fe, pero tenemos la historia del pueblo de Israel que nos edifica para que nosotros veamos quién es el Dios al que nosotros le creemos. Entonces, Él abrió el mar rojo. Cuando ellos pasan el mar rojo, les empezó a mandar ¿qué? Maná. Ellos no se murieron en el desierto. Pero entonces, cuando Moisés subió al monte para que le dieran las tablas, los mandamientos, el pueblo se quedó esperando, ¿sí recuerdan? Ahí estaban con Aarón, pero ¿qué hicieron? Duros de cerviz, duros de cerviz. Ellos habían visto la mano de Dios y tan sin embargo empezaron a decir: ay, mira, Aarón, ¿qué hacemos aquí? Mira, vamos a poner mejor. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro, ¿sí? Y los primogénitos también se pusieron a adorar al becerro de oro. Pero si ustedes estudian, había 12 tribus. De las 12 tribus estaba la tribu de Leví, y ellos se apartaron. Ellos dijeron: no, nosotros no vamos a adorar a ese becerro. Por eso es que después Dios mismo dijo: ahora los de la tribu de Leví, porque ellos ya los iban a matar, ¿se acuerdan? Pero ¿qué dijo Moisés? No los mates, déjalos. No falles a tu palabra, porque tú eres un Dios de misericordia. Pero entonces dijo Dios: ok, la tribu de Leví me la separas. Ellos son los que van a mover el templo, los que van a atender todo. Entonces, el Cana era de esa tribu. Pero en ese tiempo, como había mucha turbulencia, todos los de la tribu de Leví estaban revueltos. Pero dice aquí en la palabra que a pesar de que había turbulencia, el Cana subía a Silo, donde iba a adorar a Jehová 3 veces al año. Silo estaba a 32 kilómetros de Jerusalén.
donde estaba el tabernáculo. 3 veces al año todos los hombres tenían que ir. Entonces, hacían el Cana, se puede ver que era un hombre adorador, que era un hombre devoto y era un hombre piadoso. O sea que él no le tenían que decir, él iba 3 veces al año a adorar a Dios. En el versículo 3 también vimos que habla de 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, ¿sí? Y ellos no hacían lo bueno delante de Dios. Ellos, peor aún, lo peor de todo es que Elí, su papá, él veía que no hacían nada bueno y él les dejaba. Eso es para ustedes, padres. No dejen que sus hijos hagan lo que sea, no. Nosotros estamos para formar a nuestros hijos. Ellos no pueden hacer lo que quieran, ellos simplemente necesitan que nosotros les enseñemos a ser educados, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver a estos 2 hombres? Ellos representan a un hombre carnal, ¿sí? Sí saben cuando hablamos de carnal, ¿no? De una persona que no teme a Dios. Puede insultar, puede gritar, puede ser egoísta, tiene todo lo malo. En esos tiempos, en el Oriente, era una costumbre la poligamia, era permitida. Y el Cana no fue exento de eso, él tenía 2 esposas, Ana y Penina. Entonces, podemos ver que Ana estaba casada con un polígamo, ¿sí? La Biblia no especifica con quién se casó primero, pero podemos deducir que se casó primero con Ana, porque es de la primera que él hace mención, y Penina es mencionada después. Dice que ella tenía hijos y Ana no tenía hijos. En esa época era un estigma ser una mujer estéril. Un estigma es una marca, así una marca que te quedan como los animales que les marcan. Así era vista una mujer cuando no podía tener hijos en Israel. Entonces se consideraba una deshonra, o sea, que no servía. El marido, si quería, la podía echar, porque no servía, era estéril. Podemos imaginarnos que Ana sufría mucho, ¿verdad? No tener hijos es algo terrible para una mujer. No poder dar a su esposo un hijo, ¿por qué? Porque él necesita descendencia para heredar. Entonces no podía recibir la bendición de Dios de ser madre. Aunado a esto, ella tenía que convivir con Penina, y Penina pues tenía que compartir con ella el esposo, y aparte Penina tenía hijos. Es probable que el Cana se casó con Penina, pero solo porque Ana era estéril. Él tenía que producir una generación para dar herencia. Por lo tanto, debemos ver que Ana se casó con un hombre devoto, un hombre que adoraba a Dios, y dice la palabra que este hombre subía todos los años, 3 veces, para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces, esto nos dice que Ana tenía una relación correcta en el sentido que iba a dar adoración a Dios con su esposo. No era una relación perfecta, pero era una buena relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él siempre iba con sus 2 esposas, porque ellas podían decidir, me quedo en la casa, pero no, ellos adoraban juntos. Entonces eso habla de que había una buena relación, no había gritos, no había peleas, ¿no? Los 2 iban a adorar. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar, el Cana pudo haber tenido más esposas, pero él no tuvo más que a esta Penina, pero solo porque necesitaba perpetuar su generación. Entonces, el Cana, ¿qué dijimos que quiere decir? Dios ha creado. Esto es un mensaje para nosotras mujeres. ¡Aleluya! ¿Por qué?
Porque aquí nos muestra Dios que Él ha creado el hombre ideal para la mujer. ¿Sí? Si nosotras sabemos esperar en Dios, la mujer que busca a Dios, que espera en Dios, que ama a Jesucristo, Él sabe que nosotros necesitamos un esposo y Él nos los va a dar a la cabeza espiritual. ¿Sí? Entonces tenemos simplemente que clamar a Dios y Dios tiene el varón para nosotros. Las que son jovencitas tienen que saber esperar en el Señor. Muchas veces ya llegamos a los pies del Señor casadas. Estos son casos diferentes, pero el Señor obra en nuestras vidas. Entonces vimos que el primer requisito para una mujer que se va a casar, ¿qué tiene que ser? Tiene que casarse con un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Un hombre que busque a Dios. Un hombre que ame a Jesucristo. Un hombre que pueda ser cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque te va a tratar como princesa, porque teme a Dios. No te va a gritar, porque teme a Dios. Porque Dios va a estar en medio de ustedes. Entonces vas a tener un hombre que te va a respetar. Porque dice la palabra que no puede haber yugo desigual. O sea, cuando tú estás en la iglesia y un hombre de fuera te empieza a echar ojitos y tú te dejas llevar por la carne, después no vayas a llorar. Después no vayas a decir por qué. Porque la palabra es clara. No puede haber yugo desigual. Y Dios tiene el hombre para ti. Solo hay que saber esperar. No nos podemos dejar llevar por la cara, sino por el corazón, por los sentimientos. Lo demás el Señor lo da. El Señor te enseña a amar. ¿Sí? El Señor te enseña a amar. Él te va a dar amor para la persona que Él te va a dar. Entonces, en 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No lo hay. Y eso también va para los jóvenes. Amén, aleluya. No se dejen llevar nada más por una mujercita que está muy encurviada o que le ponga ojitos allá afuera. No, busque una mujer temerosa de Dios. Aleluya. Porque ella es la que le va a amar correctamente y le va a dar los hijos con una educación correcta en el temor de Dios. Dice aquí que no puede haber comunión, la luz con las tinieblas. No la puede haber. Miren, el pueblo de Israel, desde aquellos tiempos, ellos no escogían a su esposa. Ellos, la esposa que le daban sus papás, decían: te vas a casar con él. O a ella le decían: te vas a casar con él, o a él con ella. Y ellos aprendían a amarse a través del matrimonio. Pero porque había una buena disposición y te llegas a amar. Porque el amor es dar. Y el mundo lo que quiere es recibir. Eso es lo que te enseña el mundo. Si te regalan una cosita, te regalan otra, te muestran dinerito, te pagaron esto, te mandaron... Eso no es amor. Eso no es amor. No te dejes ir por esos detalles. Entonces, Ana tuvo un marido creyente, a pesar de la relación de poligamia. Ella tuvo un marido piadoso, que fue un líder espiritual en contraste con los hijos de Elí. ¿Sí? Ellos eran viles, ya lo dijimos. Entonces, la primer aspecto de una relación correcta de un marido y una esposa es adorar juntos. Eso es básico. La adoración es vital para proyectarle piedad a sus hijos. Entonces, la pregunta es: ¿usted adora en su casa? Porque puede ser que usted llegó a los pies de Cristo y su esposo aún no, o al revés. Pero usted tiene que empezar a hacer lo que Dios pide. Usted tiene que adorar en su casa, enseñar a sus hijos a sentarse, a leer la Biblia. Le tienen que dar tiempo al estudio. Tiene que ser fiel a la palabra. Mire,
hay que enseñarles, y la oración es necesaria. Si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que demostrarlo, ¿sí o no? Amén. Porque si no lo demostramos, entonces no hay en realidad amor a Dios. Entonces, Ana y Elcana llevaban una relación bien en su hogar, debido a que adoraban juntos y compartieron amor. Entonces, tienes que educar de tal manera a tus hijos que deben de saber que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para bañarse, tiempo para comer, tiempo para jugar, pero también hay un tiempo todos los días a las 7 de la noche, no sé a la hora que ustedes pongan, de que media hora sentaditos a estudiar la palabra. Al principio no es fácil, porque los cambios no son fáciles, pero sí se puede. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Aleluya. La palabra lo dice. La palabra no miente. Solamente el Señor quiere mujeres esforzadas, ¿sí? Que enseñen a sus hijos a tener orden. A veces tenemos que empezar con nosotras mismas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, a veces no nos enseñaron. No sé, tal vez comías y dejabas todos los trastes ahí. No, comes y lavas los trastes. Aleluya. Todo va acomodado. Todo tienes que enseñar. Tus hijos vienen de la escuela y todo tiene que estar acomodado. Entonces, eso es ser responsables, eso es educarlos, ¿sí? Y eso no tiene que ver con educación, eso ya se trae, hermanas, uno desde dentro. Yo me acuerdo que mi mamá chiquitito me decía, siéntate ahí, y no nos movíamos, con nosotros no nos veía. Me acuerdo que las amigas llegaban y decían, ¿cómo le haces para que tus hijos se queden sentados? Bueno, pues no me acuerdo, pero mi mamá nomás nos volteaba a ver, ahí nos quedábamos. Entonces, tenemos que tener la relación importante que es la familia, pero tenemos que tener también bien claro que lo importante de la familia no es la relación del papá con los hijos o de la mamá con los hijos, no. La relación importante es la mamá con el papá, porque ellos son los simientes de una casa, ¿sí? Es como el simiente de una casa. Así también el simiente de un hogar, ¿sí? Somos los papás, el padre y la madre. ¿Por qué? Porque vamos a educarlos con ejemplo. Los hijos no se crían con lo que uno le diga, sino con lo que ellos ven, ¿sí? Entonces, los hijos aprenden de relaciones humanas a través de los padres. Aprenden acerca del amor, del perdón, del entendimiento, de la integridad, de la compasión. Ellos los observan, ellos nada más parece que están jugando, pero te están viendo, te están observando. Entonces, por eso es muy importante la relación del papá con la mamá, porque eso es lo que va a marcar en la vida de los hijos. Entonces, nosotros somos ejemplo para que los hijos crean en Dios. Si nosotros no somos ejemplo, ellos van a decir, ay, si mi mamá o mi papá van a la iglesia, pero llegan a la casa y ven la tele y hacen aquel, nunca agarran la Biblia. Entonces, ¿cómo le vas a decir tú? No es así, hermanos. Aleluya. Es con ejemplo, ¿sí? Es solo a través del conocimiento de la palabra que nosotros, el Espíritu Santo nos puede ayudar y nos puede moldear a la semejanza de Dios. Conociéndolo a Él es como nosotros vamos a crecer espiritualmente. Entonces, dijimos que Elcana, que era un hombre devoto, temeroso de Dios. Él era polígamo, o sea, no era perfecto. Entonces, no hay el hombre perfecto ni la mujer perfecta, pero eso sí, somos perfectibles. No podemos esperar que tu esposo sea perfecto, ni tú, pero sí tenemos que tratar siempre de dar lo mejor. Entonces, el versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.
Pero escuchen esto, versículo 5. Pero a Ana da una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínense, no la despreciaba. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año, dice. Cuando subía a casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces aquí podemos ver que él amaba a Ana, no amaba a Penina. Ella solamente la usó para tener hijos. Vemos que su atención era para Ana, porque a ella le dio la doble ración delante de todos. Imagínense. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ana se sentía segura del amor de él. Podemos ver aquí que era una mujer que, a pesar de las circunstancias, de lo que vivía ella, porque Penina solamente le hacía sufrir, a pesar del dolor de que ella no podía ser madre, ella no se lamentaba con eso. O sea, ella no se hizo víctima, que eso es lo que también te enseña el mundo, a que te sientas víctima, y no somos víctimas. Hay situaciones que uno vive, pero no tienes tú que por qué sufrir por ellas. ¿A quién tienes que recurrir? A Cristo, a la roca. Él dice: trae a mí todas tus angustias. Él es lo que él dice. Entonces ella no dejó que su corazón se contaminara por las burlas de Penina, sino que ella mostró que ante todas esas adversidades, ella demostró lo que es amar con piedad, así como Cristo nos amó, así como Él se entregó por nuestros pecados. Él no nos juzgó, Él no dijo: si esta mujer abortó, si esta mujer insulta, si esta mujer le han hablado varias veces de mi padre, si esta mujer solamente está criticando a los demás. No, Él no dijo eso. Él se entregó por amor a ti, a ti, a ti, a ti, a todos y cada uno de nosotros. Entonces, eso hizo ella. Ella no se puso a agarrar rencor contra Penina. Ella simplemente sufrió, pero no se sintió víctima. Ella dice que no dejó de hacer lo que le correspondía en sus responsabilidades en su matrimonio, porque a pesar de que su esposo tomó otra mujer, se puede ver que ella no le dejó de respetar, porque eso es lo que hace la mujer. La mujer, cuando no está Dios en su corazón, falta el respeto. Pero ella, miren lo que hizo ella. Ella no dejó de respetar a su esposo, no dejó de darle su respeto como cabeza del hogar. Y el refugio de ella fue Dios. Pues aquí dice que ella siempre la acompañaba en la oración. O sea, ella no le criticó, ella todo se lo dejó a Dios. Entonces, ¿por qué podemos deducir esto? Porque Él demostró amor delante de todos. Y cuando un hombre o una mujer demuestra amor, es porque la otra persona le ha sabido amar pese a todo, pese a toda circunstancia. Aleluya. Ella vio las virtudes de su esposo, no vio lo malo. Ella vio que era un hombre devoto, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que valía, que había que respetarle. Por eso se ganó el amor de él. Y eso es lo que una mujer debe de hacer cuando llega a los pies de Cristo. Va a tener un esposo inconverso, sí, pero solamente tu ejemplo va a cambiar a ese hombre o a esa mujer para que llegue también a los pies de Cristo. Que si tú antes contestabas un grito, ya te quedas callada y se lo dejas a Dios. Y muchas veces vas a tener que incluso decirle en voz alta: mira, yo estoy cambiando porque Cristo está en mí y yo ya no te voy a contestar.
porque a paz me llamó el Señor y yo tengo que cambiar y yo le voy a creer a Cristo y en mi casa ya no se va a gritar y en mi casa se va a adorar a Cristo. Aleluya. Y vamos a poner alabanzas y en mi casa se va a alabar a Dios y mis hijos van a aprender a estudiar la palabra. Pero cuando tú lo declaras y crees con tu corazón, el Señor obra en tu vida. Aleluya. Es una lucha. Por eso, gracias a Dios, por eso dice que las virtudes de una mujer es que tienes que ser valiente, tienes que ser esforzada, claro, tienes que cambiar todo tu pasado. Aleluya. Todo tu pasado tienes que tirarlo y dejarlo atrás y decir, en el nombre de Jesús yo reprendo eso que yo aprendí de toda mi infancia, de toda mi vida. Yo ya no quiero ser así. Yo quiero ser una mujer esforzada, quiero una mujer que vive en paz, quiero sentir los ríos de agua viva de que Cristo me habla, todas las bendiciones que la palabra me habla, y empiezas a poner solo alabanzas, y quitas la tele, quitas toda la basura que puede entrar en tu casa, pones alabanzas, limpias los aires, cantas, y al estar declarando, hermanas, el fluir del Señor, lo empiezas a ver en tu vida. ¡Aleluya! Y empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. Y empiezas a ver que Dios vive. ¿Sí? Y entonces, esta mujer cosechó lo que sembró. ¿Sí? Porque ella, en lugar de contestar, ella sembró amor y recibió amor. Entonces, estas cualidades nosotros debemos de tenerlas. También el hombre, como les dije, debe ser respetado. ¿Tú quieres que tu matrimonio se rompa? ¿Tú quieres que tu matrimonio termine? Fáltale el respeto a tu esposo y lo vas a lograr. Un hombre necesita sentirse respetado, necesita sentir que es la cabeza de ese hogar. ¿Sí? Y hombre, la mujer necesita ser amada. La mujer somos de más detalles. Necesita escuchar de tu boca que le quieres, darle detalles. No necesita ser una joya, pero una florecita, ¿sí? O un detalle, una servilleta, te quiero, gracias por lo que haces, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que creamos el ambiente en el hogar, ¿sí? Y nosotros vamos a determinar si Cristo va a estar en nuestro hogar. Pero nosotros somos lo que lo hacemos. Entonces, una mujer virtuosa edifica, construye, buscando la ayuda de Dios. Aleluya. Dice Proverbios 14, dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Entonces, esos atributos Ana los vivió. ¡Aleluya! Ella no abrió su boca. ¿Sí? ¿Qué dice el libro de Santiago? Que la lengua es peor, que puede encender un bosque, ¿verdad? Entonces ella aprendió a ser callada. Amén. Ella empezó a ver que no fuera nada que fuera para edificar, mejor se callaba, ¿sí? Ella empezó a temer a Dios y caminó recta, firme, sabiendo que al que le cubría no era el hombre, sino a Dios. Amén. Y entonces automáticamente edificó su casa, ¿sí? Ya ella entendió eso. Entonces, la mujer sabia tiene orden en su casa, no espera que otros hagan lo que ella quiere, pero lo que ella necesita, ella lo hace, no se cansa, es perseverante. Eso es lo que hace una mujer virtuosa. Aleluya. Sabemos que la mujer, el plan de Dios es que la mujer sea la que se quede en el hogar. Muchas veces ahorita, a través de los años y las generaciones, la mujer llega a pensar que necesita trabajar, pero en realidad es el hombre el que debe de proveer y la mujer quedarse. Pero cuando viene el cambio en tu vida, que la gracia de Dios llega a tu vida, ok, puedes seguir trabajando, pero
creyéndole a Dios que el día de mañana futuro tú vas a dedicarte solo a tu hogar. Para esto tienes que ser una mujer esforzada. Llegas a tu casa y no tienes que pensar, vengo cansada, ya no quiero hacer de comer. No, esforzada. Esforzada. Dios nos ha dado esas cualidades. Llegar a hacer de comer y luego lavar los trastes, dejar limpio, tener orden. Eso es una mujer esforzada. Aleluya. Por eso, entonces, como Ana entregó amor, ella estaba segura del amor de él, porque él se lo demostraba. Así como les dije públicamente, y lo hizo delante de todos en la fiesta. Entonces, ellos compartieron amor. El Cana, en el versículo 8, dice que le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense, ¿cuántos hijos dije? 10. 10 hijos. ¿Saben cuántos años habrán sido eso? Porque no creo que haya sido cada año así. Han de haber esperado tal vez un año para entre uno y otro, no sé. ¿Cuántos años estuvo Ana confiando en Dios? Ella no se desmoronó. Para el Señor no hay tiempo, no es a nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y ella perseveró en oración, ¿sí? Y dice que Ana se levantó en el versículo 9, y después que comió y bebió, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a su pilar del templo, ella con amargura oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella sabía a quién acudir con su problema. A Dios es a quien tenemos que llorar. A Dios es en el que tenemos que confiar. Aleluya. Y dice el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, dice la palabra, Elí estaba observando la boca de ella, y Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tomó por ebria. El versículo 14 dice que Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ella hizo un voto ante Dios. Tenía muchos años haciéndolo, como les dije, pero fue paciente. Ella no claudicó. Ella confió en el Señor, porque ella deseaba tener la bendición más grande de Dios, tener un hijo. Y ella estaba ahí derramando su alma y le dijo a Dios que no iba a pasar navaja sobre la cabeza de su hijo. Ella sabía que Dios es el hacedor de vida. ¿Quién sabe que Dios es el hacedor de vida? Amén, ¿verdad? Sabemos que Él dice: hágase la luz, y se hace la luz. Dios es grande. Toda palabra ante Él, todo queda de rodillas delante de Él. Y así ella estaba delante de Dios y le dice: yo te lo voy a dedicar todos los años de su vida. Y cuando ella habla de la navaja, que no iba a pasar navaja, está refiriéndose al voto nazareo. Los nazareos eran consagrados a Dios, vivían austeramente y estaban llenos del Espíritu Santo. Entre los más conocidos en la historia de la Biblia vemos a Sansón, a Juan el Bautista y el hijo de ella, Samuel. Entonces ella estaba llorando, estaba clamando, derramando su corazón a Dios. Y cuando él le dijo estas palabras a ella de que estaba ebria, tristemente, porque él era un sacerdote y él no pudo diferenciar que ella estaba derramando su corazón a Dios. Ella no estaba ebria. Uno se da cuenta, ¿sí o no? Cuando alguien está borracho o cuando alguien está orando.
Entonces ella le contestó en el versículo 15: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aleluya. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por un camino y comió, y no estuvo más triste. Termina diciendo, se dan cuenta este versículo, y no estuvo más triste. ¿Pueden ver esto? Ella pudo sentir la confianza en ese momento que solo Dios da, a través de una fe verdadera, a través de orar, de ayunar, de creerle a Dios. Ella se mantuvo santa, mantuvo sus virtudes de una mujer hacendosa. Entonces ella pudo sentir que Dios ya le había bendecido. Tuvo confianza, tuvo fe y supo echar su carga a Dios y descansó. Porque eso es lo que Dios nos pide: echa tus cargas a mí y después camina confiado. Entonces dice el versículo 19 que levantándose en la mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y aquí que dice que Jehová se acordó de ella. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Aleluya, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero ¿qué creen? Dice el versículo 22: pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella pudo ir porque no era tan lejos, 32 kilómetros, pero ella decidió quedarse en la casa a cuidar a su bebé. Lo protegió de tal manera que el bebé pudiera sentir los brazos de su madre. Lo mantuvo en un ambiente sano para que pudiera dormir bajo su cobijo. Y claro que cumplió su promesa de ofrecérselo a Jehová. Ella lo crió de acuerdo al ordenamiento de Dios. ¿Cuántas madres el día de hoy tristemente recién tienen el niño? A veces no tiene ni un mes y ya lo andan cargando como si tuvieras 9 meses. Ahí lo andan en las calles tomando todo el polvo del ambiente de la calle. No, los niños necesitan su espacio, imagínense, vienen del bien de tu cuerpo, necesitan ser cuidados, mínimo 3, 4 meses en el hogar. Eso es una gran bendición, y de ahí irles instruyendo lo que es la palabra, alabanzas, ¿sí? Entonces dice que ella lo crió de acuerdo a lo que pide el Señor en Deuteronomio 6, y cito: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando, dice, en el camino, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo. Las atarás, dice, como una señal en la mano, y estarán como frontales dice, entre tus ojos. O sea que le tienes que enseñar la palabra, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa, dice. O sea que tu casa es casa de oración, puerta abierta al cielo. Tienes que entender que tu casa tiene que ser un lugar para Dios, que tu casa tiene que ser cristocéntrica, que tiene que estar Cristo
Cristo ahí en medio de ustedes. Aleluya. Para que la paz de Dios fluya ahí. El Espíritu Santo se mueva. Entonces el niño fue instruido en esa disciplina, ¿sí? El Amén. niño, a través de su madre, aprendió a guardar los mandamientos de Dios dentro de su corazón, a estar atento su oído a la sabiduría, ¿sí? A ser prudente, a adquirir inteligencia. En Salmos nos enseña, en Proverbios nos enseña la palabra, y le enseñó el temor de Jehová, de tal manera que adquiriera conocimiento de Dios. ¿Por qué? A ver, yo les pregunto, ¿cómo tú vas a amar a alguien si no lo conoces? ¿Verdad que no? Si tú no conoces a alguien, no, ¿cómo lo vas a amar? Cuando tú te casas o cuando empiezas una relación, conociendo a la persona, sus virtudes, es como le vas a ir amando a través del tiempo. No nada más como en el mundo que se juntan, o tal vez hay una atracción física X y se juntan. Ah, es que le vi la nariz bien bonita, es que el perfil se ve bien, es que es muy alegre, ay, es que es muy chistoso, me hace reír, o muy chistosa. No, el amor se construye y así empiezas a amar a la persona, y es precioso. Entonces así tú tienes que enseñar a tu hijo a amar a Dios. Si no, ¿cómo le vas a decir, ama a Dios, ponte a orar, ándale? Pues si no sabe ni siquiera quién es Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de los salmos, que tú le leas, que te sientes. Miren, son 3 versículos de primera Proverbios del 1 al 3, y te compras una Biblia de estudio, y en la Biblia de estudio abajo te va diciendo lo que quiere decir cada versículo, y lo vas y lo lees. Ese es el pan para que tu espíritu crezca. Entonces tienes que enseñar a tus hijos a conocer a Dios, ¿sí? Entonces Samuel no conoció a Dios por medio de emoción, sino que lo conoció dentro de su corazón. Entonces hubo un conocimiento en su vida de quién era Dios. Entonces Jehová te da sabiduría, le dio, en su boca viene, dice, el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Y le hizo entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Miren qué bello. Entonces este niño, cuando fue entregado, cuando su madre lo empezó a instruir hasta que lo destetó, se piensa por los teólogos que habrán sido unos 5 o 6 años cuando ella ya lo entregó a Elí. Dice aquí el versículo 23, el Cana le respondió, haz lo que te parezca, quédate hasta que lo destetes, pero cumple a Jehová tu palabra. Y ahí se quedó la mujer hasta que lo destetó. Ya después dice que llevó consigo 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron al niño Elí, y ella dijo, oh Señor, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba, se lo presenta, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues me dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ya que fue entregado el niño, dice la palabra que el niño ministraba en presencia del Señor, vestido de un efod de lino. Dice la palabra que cuando nosotros creemos en Dios, cuando somos redimidos, Él nos viste con un vestido de lino, espiritualmente, y lino quiere decir justicia divina. Entonces cada año su madre le hacía una túnica nueva, y Elí bendijo al Cana y su mujer, y tuvieron 3 hijos más y 2 hijas. Imagínense,
Qué bendición grande, ¿no? La que no podía tener hijos, la que era estéril, la que era un estigma ante el pueblo, pero le creyó a Dios. Amén. Y nunca decayó. Ella fue paciente, ella supo esperar en Dios. Entonces dice el capítulo 2 que ella hizo un cántico bello. Y yo le invito, ahorita lo vamos a ver, dice que Ana se convirtió en una mujer de alabanza. Dice que en honor al nombre de Jehová, eso hace el Señor a todo el que le cree a Él. Entonces, hermanas, somos bienaventuradas al tener la oportunidad de revertir lo que hizo Eva. ¿Qué hizo Eva? Se dejó seducir por el mundo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Nosotras tenemos que ser guerreras, y por la gracia de Dios podemos entender que nosotras somos predestinadas, porque nosotras pudiéramos estar en el mundo, pero somos predestinadas porque estamos aquí. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos a los pies de Cristo. Pero para esto entonces debemos entender que hay un lugar a donde tenemos que ir. Hay un lugar que el Señor nos promete, ¿sí o no? Aleluya. Y tenemos que luchar porque nuestra generación llegue, porque nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres de bien y también deseen llegar al lugar que Dios nos ha prometido. Jesús lo dijo: yo me voy porque tengo que preparar un hogar para cada uno de ustedes. Pero tenemos que ser mujeres esforzadas, mujeres que crean al Señor, marcar la diferencia y buscar esa eternidad que el Señor nos ha prometido. Somos vencedoras en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí o no? Entonces, vamos a escuchar esta alabanza, porque esta alabanza es preciosa, hermanas. Y yo les invito, cuando estén orando en su hogar, en la intimidad, lean algunas veces y van a ver cómo lo que Ana sintió, lo que Ana el Señor le dio en su corazón. Es el capítulo 2 de Primera de Samuel, y dice así: Ana lloró y dijo, mi corazón, ¿se acuerdan que hay una canción así? Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en él. ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Entonces dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Mire qué consejo tan grande ella nos da. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Él es el que las pesa, hermanas. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está hablando de nuestro amado Jesucristo. Yo quiero, hermanas, hermanos, que se pongan de pie, y quiero orar por cada una de ustedes, princesas, las que son madres, las que son jovencitas, que Dios les dé la sabiduría para saber esperar en el Señor. Si alguien necesita una oración en especial, puede pasar y oramos por ella. Aleluya. Hay alguien que no ha recibido a Cristo, también podemos orar. O quieren dar una confirmación ante el Señor. Y si no, vamos, levantémonos todos y vamos a orar. Gracias, Jesús.
Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, poderoso Dios, es grande, Señor. Bello lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque ministras, gracias, poderoso Dios, porque eres tu Padre Santo, quien abre, Señor, puertas de bendición para todo aquel que te cree. Yo te pido, Padre, ayudes a cada una de mis hermanas de ser cada día más mujeres esforzadas, poderoso Dios. Ayuda, Padre, a las jovencitas, Padre, que sepan esperar de ti, Padre. Tus testimonios queden marcados en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los varones en este lugar, Padre. Y te pido, Padre, una bendición especial por mis hermanas, las que son madres, Padre, por este día que nos has permitido llegar, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, una bendición especial también, Padre, por mis hermanos pastores, Señor, por esta bendición, Padre, que nos han dado de venir a compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.